Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Capricornio, signo del zodiaco, personalidad y compatibilidades. Porque cada signo se comporta de una manera, porque cada uno de nosotros tenemos ciertas compatibilidades, con unos signos sí, con otros signos no. Por eso este vídeo de hoy. ¿Qué significa el signo de Capricornio? Las personas nacidas bajo este signo de Capricornio son personas que les cuesta bastante abrirse a los demás, ya que son personas que intentan no dañarse, evitan el daño a sí mismos y buscan una estabilidad consigo mismos. Suelen gestionar su vida para evitar sobresaltos. Por eso suelen ser bastante prácticos y suelen buscar relaciones que no le provoquen estos altibajos. Compatibilidades y características del signo Capricornio. Capricornio suele llevarse bien con Piscis y Escorpio, pues estos dos signos, Piscis y Escorpio, comparten con Capricornio esa sensibilidad. Suelen ser excelentes amigos de los signos Tauro y Virgo y son muy atraídos por los signos de Cáncer. Al tratarse de personas que les cuesta entregarse a los demás y que siempre están protegiendo, como por así decir, su persona, su integridad, sus más adentros, para no dañarse, van a evitar relaciones con Aries. Capricornio, signo del zodiaco del horóscopo. Capricornio es representado con el símbolo de la cabra. Su duración tropical es desde el 22 de diciembre al 21 de enero. Y su duración sideral es desde el 15 de enero al 13 de febrero. Reciben la constelación de Capricornio con el planeta regente de Saturno. Fortalezas y debilidades. Vamos a comenzar con las fortalezas de Capricornio. Su principal fortaleza es la disciplina, con una capacidad de pensar cada paso y planificarlo todo al milímetro. Suelen ser muy exitosos en sus cambios laborales. Con su resistencia y con su paciencia, son personas que muy pocas cosas se les resisten. Debilidades. Aunque ellos mismos se establecen metas muy altas, a veces lo hacen, pero lo hacen sin base en su corazón. Así que si se separan de sus necesidades emocionales y solo se enfocan en la imagen que van a dar al resto del mundo, pueden llegar a sentirse muy insatisfechos, volviéndolos seres malhumorados y muy gruñones. La falta de insatisfacción personal los hace parecer fríos. Capricornio en las relaciones. Si tú has intentado tener una relación o entablar una relación con un Capricornio, ya sabes bien por dónde va la cosa. Es difícil, muy difícil, ¿eh? Y difícil porque son maestros de los hechos prácticos y de las cosas útiles de la vida. Así que esto los hace distantes, cerrados y a veces hasta imposibles de alcanzar. Raras veces muestran sus emociones. Y para formar un lazo duradero con una persona, necesitarán tomarse su tiempo para darse cuenta ellos mismos que no van a ser traicionados. Y como parejas, ¿cómo es Capricornio como pareja? Capricornio busca en sus relaciones un compañero que muestre una gran dedicación a valores morales y en el que al mismo tiempo se pueda reconocer una base emocional. Para un Capricornio no es nada fácil encontrar una persona con la que va a compartir su vida. Pero cuando la encuentran, tienen la suficiente estabilidad y confiabilidad para convertirse en buenos y buenas esposas. Además, un Capricornio, una vez que decide abrirse,
a una persona, te aseguro que es una caja de sorpresas. Y como padres, ¿cómo son los Capricornio? Los Capricornio suelen ser personas bastante puestas al día, ¿no? Cuando van a ser padres. Pero también utilizan herramientas pasadas de moda, en este caso, a la hora de educar y criar a sus hijos. Suelen ser estrictos y demasiado racionales. Y esto no siempre funcionará bien. Aún así, serán responsables y confiables. Y cuando crean ese lazo adecuado a nivel emocional con los hijos, pueden ser increíblemente sólidos como apoyo para ellos. ¿Te está gustando este vídeo? No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y por supuesto activa la campanita para no perderte nada. Y como hijos, ¿tú tienes un hijo Capricornio? Pues esto te va a interesar. Los hijos Capricornio, como diría yo, son difíciles. Y si tienen padres liberales y despreocupados, más difíciles todavía. Porque a veces serán ellos mismos los que quieran introducir la disciplina al hogar. Casi siempre suelen tener una relación complicada con su progenitor. Y la clave aquí estará en trabajar su ego y amor propio desde el principio. Con mucho autocriticismo, estos niños se tomarán cualquier cosa muy a pecho. Necesitan mucha alegría, paciencia y muchos cuidados para socializar. Rasgos positivos de Capricornio. Son pacientes, personas que comprenden el flujo del tiempo. Son personas que saben y entienden que deben de cumplir todos los pasos uno a uno para llegar a su meta. Profundos. No le gusta lo superficial. Todo lo que sea superficial no va con ellos. No durará mucho al lado de ellos. Prácticos. Con la capacidad de encontrar el uso de todo a lo largo de su vida. Rasgos negativos. Son fríos. Son tercos. No suele ser una persona que acepte retos con facilidad. Y son un poquito pesimistas también. Viven en un mundo lleno de juicios morales. Y en el trabajo, ¿cómo es un Capricornio en el trabajo? Y no te me vayas porque ahora vamos a ver cómo es un Capricornio en el amor y en la intimidad, que seguramente que eso te interesa también. Pero primero, vamos a ver cómo es un Capricornio en el trabajo. Ambiciosos y conscientes de las consecuencias de sus actos. Los Capricornios suelen buscar posiciones altas. Y esto no quiere decir que vayan a ocultar el trabajo duro. No. Mostrarán iniciativa y confiabilidad en la mayoría de los casos. Necesitan su tiempo en el trabajo, pero necesitan su tiempo para entregar un trabajo impecable. Y ahora sí, ¿cómo es un Capricornio en el amor y en la intimidad? Como ya sabéis, un Capricornio es distante y frío, como si la vida misma o como si ya ellos nacieran con esa desconfianza. Esa desconfianza que no les deja mostrarse realmente cómo son a las personas. Pueden parecer superficiales. Pueden observar a su pareja pensando qué utilidad tiene esa pareja para un Capricornio. Pero ahora viene el momento en el que se enamora Capricornio. Se amarran. Sí, se amarran, ofreciendo así un verdadero sentido de seguridad y estarán sorpresivamente dispuestos a experimentar su sexualidad. ¿Y cómo vamos a hacer para comprender a un Capricornio? Pues para comprender a un Capricornio hay que buscar muy por debajo de la superficie. Y una vez que hayas llegado ahí, pues tendrás que excavar más. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo. Y qué más que deciros, como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y muy importante, no olvidéis activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.